Cuando quiera, señora Quince. Señor presidente, señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario presenta una enmienda a la totalidad de devolución tanto al proyecto de ley de estos presupuestos generales como a la llamada ley financiera que lo acompaña. Y planteamos esta enmienda desde la convicción profunda de que dichos proyectos necesitan, en aras del interés general, una reelaboración producto de un encuentro social y político con contenidos diferentes y que suponga un auténtico cambio hacia la izquierda. Estos presupuestos generales expresan y resumen en su concreción numérica una opción de política económica que, lejos de atemperarse, rectificarse. Un momento. Señorías, luego guarden silencio y consideración al señor diputado que está haciendo uso de la palabra. Cuando quiera, señor. Gracias, señor presidente, por su amparo. Decía que estos presupuestos resumen y expresan en su concreción numérica un afán de no corregir, de no rectificar, una política de evidentes fracasos y de efectos clarísimamente antisociales. Estos presupuestos generales pretenden responder a dos situaciones no exclusivamente españolas y a otra específicamente nuestra. Tres: una crisis económica generalizada, el post-Maastricht y el plan de convergencia con Europa y el desbarajuste de la economía española. La política económica y los planes de los señores Balladur, Ciampi, Coll y González, con algunas diferencias entre ellos, tienen tres líneas de acción comunes. La primera, política de privatizaciones que evidencian un proceso de desmantelamiento del sector público, desmontaje de los contenidos más avanzados del llamado Estado del Bienestar e intento de culpabilización y debilitamiento de los trabajadores y las organizaciones que los representan. ¿Cómo se refleja en la acción política y de política económica esta filosofía notablemente conservadora que el presidente de Gobierno comparte con sus colegas europeos? Se está llevando a cabo con la mezquina excusa de recortar el déficit público una línea de privatización de las empresas públicas más rentables y pertenecientes a sectores estratégicos de nuestra economía. Esta política de pan para hoy y hambre para mañana está expoliando el patrimonio de los españoles, a la vez que se liquidan instrumentos de intervención pública para desarrollar políticas industriales activas. En el informe económico y financiero que acompaña a estos presupuestos se declara lo siguiente: la creación de empleo escapa al control directo de la política económica. Otra perla más adelante: lo que el Gobierno puede hacer es crear un entorno macroeconómico estable, una adecuada organización del mercado de trabajo y la configuración del sistema fiscal con el objetivo de estimular determinadas decisiones individuales. Esta profesión de fe del más puro, duro y sectario liberalismo económico pone a lo público al servicio de lo privado. Planifica salarios y pensiones, pero se inhibe en lo tocante a beneficios o en la aplicación de los mismos. Renuncia a que lo público sea motor de la reactivación económica. Y esa renuncia conlleva también la renuncia al cumplimiento de las obligaciones que la Constitución le atribuye a los poderes públicos. La inversión pública disminuye en términos reales en un menos 5,6%. Una disminución en el momento en el que se produce una atonía de la inversión privada. Pero además, esa exigua inversión pública se caracteriza por su concentración funcional y territorialmente sesgada en detrimento de una visión más articulada del Estado español. El Gobierno, al obviar su responsabilidad y dejar a las manos del azar, a ese hilo invisible que habla la filosofía liberal, los derroteros de la economía española, deja sin contenidos y en mera literatura los artículos 35, 40, 128 y 129 de nuestra Constitución. Es cierto que en España
no ha existido nunca lo que en otras latitudes se ha conocido como estado del bienestar, pero sí ha habido unas conquistas sociales peleadas muy duramente, primero contra una dictadura y después en el periodo democrático. Unas conquistas sancionadas hoy en el texto constitucional. No estamos precisamente ante la tasa de desempleo relativamente baja. Estamos en un 22,3% de paro, con una tendencia a un fuerte incremento y con una tasa de precariedad que nos sitúa, según estos indicadores, en el último lugar de la Comunidad Europea. Y junto a ello, uno de los más flexibles, si no el más, de los mercados laborales del occidente desarrollado. Un mercado laboral que el Gobierno quiere precarizar aún más con el eufemismo de suprimir rigideces laborales. Los gastos sociales adecuados son una característica importante del estado del bienestar. Estos presupuestos generales presentan una importantísima pérdida del poder adquisitivo de las pensiones al utilizarse para su actualización la variable más que subjetiva e interesada de la inflación esperada o prevista, sin el establecimiento de la cláusula de revisión. Estos presupuestos y la ley financiera son una auténtica entrada a saco en las prestaciones sociales de los españoles y españolas más desfavorecidos, los parados. Teniendo como antecedente el famoso decretazo de abril del 92, la agresión ha continuado a través de varias medidas. La incompatibilidad entre el cobro de la prestación contributiva y la obtención de una indemnización por despido durante un periodo de tiempo. Esto puede afectar a 52.000 parados al año, los cuales dejarían de percibir 84.500 millones de pesetas. El INEM dejará de pagar la parte correspondiente a la cuota obrera, descontándosela directamente al parado. Los afectados por esta medida se sitúan en torno a 607.000, los cuales, a una media de 8.600 pesetas, aportan de sus bolsillos cerca de 53.000 millones de pesetas. La modificación del concepto de responsabilidad familiar en detrimento de los ascendientes afectará a unas 230.000 familias, las cuales aportarán de esta manera a las arcas del Estado 145.000 millones de pesetas. Se recortan los topes máximos y mínimos de las pensiones contributivas y del subsidio asistencial. Y para rematar la faena, el programa Prestaciones a los desempleados, con aproximadamente 2 billones de pesetas, disminuye en términos reales si los comparamos con la previsión de gasto real para 1993. Y ello a pesar de saberse que el número de parados irá en aumento. Los recortes en farmacias se elevan a 6.000 millones de pesetas. El Insalud dispondrá para el año que viene de un 12,8% menos de presupuesto en términos reales. El dinero público invertido en educación experimenta un incremento nominal de un 1,5%, lo que significa, teniendo en cuenta la inflación prevista, un decremento real del 2%. El gasto educativo vuelve a perder peso por cuarto año consecutivo, con lo que se incumplen contenidos, plazos y objetivos de la LOCSE. La competitividad, en aras de la cual se sacrifican constantemente puestos de trabajo, incrementos salariales y gastos sociales, es fundamentalmente aumento en la calidad del diseño y del producto, junto a una potenciación de los canales de distribución y comercialización. Competitividad que, rectamente entendida, significa más inversión en I+D. Las inversiones en investigación en estos presupuestos generales siguen la tónica de disminución de los 3 últimos años, casi el 30% entre 1991 y 1993. El horizonte presupuestado y previsto hace 4 años de un 1% para el PIB se convierte en un 0,67% para el año 94. No hay estado de bienestar o similar sin una fiscalidad progresiva. La presión fiscal en España, pese al esfuerzo realizado, y se reconoce, está muy por debajo de los restantes países de la CE, excepción hecha del Reino Unido, con el que nos diferenciamos solamente en una décima. La relación impuestos directos-indirectos va deslizándose paulatinamente hacia un mayor peso relativo de la imposición indirecta, lo cual constituye un exponente de un proceso de regresividad fiscal. El Estado, en estos presupuestos, va a dejar de recaudar 1,7 billones de pesetas como consecuencia de las deducciones, exenciones y bonificaciones realizadas de manera selectiva. Es cierto
que algunas deducciones fiscales pueden tener su justificación desde el punto de vista económico y social. Pero no es menos cierto también que la mayoría de las veces son regresivas, porque de ellas se benefician particularmente y, en todo caso, en mayor cuantía, los contribuyentes con rentas más altas. Su eficacia para incentivar es muy dudosa y aumentan las vías del fraude. Mientras tanto, mientras esto ocurre, al no actualizarse la tarifa del IRPF por segundo año consecutivo, los contribuyentes pagarán 100.000 millones de pesetas más en concepto de IRPF. Este cuadro de alta injusticia fiscal cobra tintes más sombríos cuando reflexionamos acerca del inmenso problema y del inmenso monto dinerario que supone en nuestro país el fraude fiscal. Vaya como ejemplo y manifestación de este peligroso cáncer que socava los fundamentos mismos del Estado de Derecho, las desviaciones que los propios presupuestos generales del Estado señalan entre las cantidades presupuestadas y la previsión de recaudación para 1993. Un menos 5,8% en impuestos directos, un menos 14,3% en impuestos indirectos y específicamente un menos 21,5% en IVA. Estas desviaciones no pueden explicarse solo por la situación de recesión económica, sino por el fuerte aumento del fraude fiscal. Y vaya como muestra un botón. Según el Servicio de Estudios del Banco de Bilbao Vizcaya, de septiembre de 1993, se ha producido en los últimos tiempos un aumento del fraude fiscal por valor de unos 400.000 millones de pesetas, fundamentalmente en el IVA. Y dice el citado informe, por ello el déficit público es más un problema de eficacia recaudatoria que de aumento del gasto. Y para redondear el panorama, dos datos más. La deuda de las empresas privadas con la Seguridad Social está cercana al billón de pesetas. Cerca del 40% de esta deuda se considera irrecuperable por parte del Gobierno. Justamente los 400.000 millones que he previsto inyectar a la Seguridad Social para cubrir el desfase presupuestario del INEM. Se presupuesta para el Fondo de Garantías Salariales una cantidad inferior a la liquidación prevista en ese organismo para 1993, sin tener en cuenta el incremento que se va a producir en los expedientes de regulación de empleo y sin tener en cuenta tampoco los 100.000 millones de pesetas de deuda que la Seguridad Social tiene con el citado Fondo de Garantías Salariales. Y todo ello en escandalosa contradicción con las exenciones fiscales al Grupo Quío, a las fusiones bancarias o al barón Thyssen. En la página 127 del informe económico y financiero se afirma lo siguiente. Los requisitos de convergencia nominal fijados en el Tratado de Maastricht siguen constituyendo una referencia fundamental para el diseño de la política económica en España. Cuando personalidades de ámbito europeo plantean la reconsideración de determinados objetivos y la flexibilización de los plazos existentes en dicho tratado, el Gobierno español sigue R que R en la campana neumática de su quimera. Una quimera cada vez más irreal en la medida en que desde el propio seno de la Comunidad Europea, bien por boca de Delors o bien por otras voces, se plantea añadir como criterio de convergencia la tasa de paro, propuesta que ya fue hecha por nuestro grupo parlamentario en el debate sobre el plan de convergencia. Reducir el déficit público, inhibiéndose de la responsabilidad de ser motor económico, recortando gastos sociales, practicando una política fiscal agresiva para los más y favoreciendo las exenciones fiscales para los menos, es una obcecación que conduce a una caída mayor de la economía. Y lo que aterra es lo siguiente. Si con un déficit del 6,2%, un 7,2% para el conjunto de las administraciones, se está haciendo este ataque brutal a las rentas y percepciones de los más necesitados para bajar a ese 5,7% de la Administración Central, 6,4% del conjunto de las administraciones, y el objetivo de Maastricht para finales del 96 es el 3% para el conjunto de las administraciones, la pregunta es clara. ¿Qué nuevas barbaridades vendrán a esta Cámara de la mano del Gobierno con la pretensión de conseguir dicho objetivo? Perpetrar semejante política necesita de una preparación psicológica adecuada que vaya trasladando la responsabilidad objetiva del Gobierno a la asunción subjetiva de dicha responsabilidad por parte de los damnificados. El ataque y la inculpación a los trabajadores y a los sindicatos es también una línea común
que el señor González comparte con sus colegas conservadores. Se trata de un uso continuado de imputaciones, acusaciones y llamamientos a la responsabilidad que intentan crear en la conciencia de la ciudadanía un sentimiento de culpabilidad. Un día se habla y se invita al diálogo y al día siguiente se plantea con claridad que no puede haber contrapartidas. ¿De qué se dialoga, pues? En un momento determinado se dice que se está abierto a la negociación, para a continuación decir que si no hay acuerdo, las propuestas iniciales del Gobierno se impondrán por decreto. Se imputa, con palabras duras a los trabajadores y a sus salarios, la responsabilidad de la situación económica y se trata con mano de seda las actitudes y comportamientos de la banca cuando ésta sigue manteniendo los mismos tipos de interés a pesar de haberlos bajado el Banco de España. Se insinúa que los perceptores de la incapacidad laboral transitoria pueden estar cometiendo fraude. Sin embargo, se obvia el tremendo y terrible aumento de los accidentes laborales en nuestro país. Tenemos en cifras relativas el mayor índice de siniestrabilidad de toda la Comunidad Europea y además se vocea la Ley de Salud Laboral. Cada día se plantea un nuevo anuncio de que la recuperación se avecina y que los malos tiempos tocan a su fin. Cuando la fecha gozosamente anunciada se aproxima, se vuelve a posponer nuevamente el santo advenimiento de la recuperación para otro momento más dilatado en el tiempo. Y así, contabilizando aumento de parados, cierre de empresas, aumento de la precariedad laboral, promesas electorales que se dice nunca han sido hechas y planes aprobados en esta Cámara que se ven fracasados antes de aplicar meses y la situación se hace más insostenible. Por cierto, ¿cuándo vendrá, tal y como se prometió el Gobierno, a esta Cámara para dar cuenta de las famosas medidas urgentes contra el paro? En el debate sobre la ratificación del Tratado de la Unión Europea, el señor González manifestó que asumía la total responsabilidad política sobre la situación de la economía española. Y esto, que es obvio, queremos subrayarlo para que no se nos pueda imputar silencio o connivencia, siquiera tácita, con esa excusa puesta en boga por el propio Gobierno y que consiste en reiterar que los males de nuestra economía obedecen a causas más allá de nuestras fronteras. La situación actual de España es la de una permanente profundización en tres grandes desequilibrios: sociales, territoriales e institucionales. La renta media familiar del 10% de la población con más recursos es hoy 10 veces superior a la de las familias incluidas en el 10% de renta menor, es decir, la misma que en 1982. Se insiste una y otra vez en la necesidad de la moderación salarial como condición sine qua non para el relanzamiento de nuestra economía. En los escenarios de los presupuestos generales para el 94 queda recogido un incremento de los salarios según convenio del 2,5%, teniendo en cuenta que la previsión de inflación media anual para 1994 es del 0,43%, significa que el Ejecutivo presupone a la moderación salarial implícita en la pérdida del poder adquisitivo. Si a lo anterior le añadimos las pretensiones gubernamentales de continuar la moderación 2 años más, estaremos ante una transferencia de rentas salariales hacia el capital de unos 5 billones de pesetas. La imputación de pérdida de competitividad y de parálisis en la creación de riqueza a los incrementos salariales no se tiene en pie cuando se demuestra con los costes laborales unitarios reales que los incrementos de productividad han sido superiores al incremento de los costes. Los defensores a ultranza del juego del mercado, los paladines del liberalismo económico, exigen que los trabajadores autolimiten sus retribuciones sin contrapartidas en el terreno del empleo y con retrocesos en las prestaciones sociales. ¿En nombre de qué se impone el sacrificio? ¿Qué compromiso adquiere el Gobierno respecto a la creación de puestos de trabajo? ¿A qué se obliga el Ejecutivo? En esto, el Gobierno se calla, se inhibe, y al inhibirse deja claro cuál es el objetivo de su opción política profunda. Los desequilibrios sociales avanzan y lo hacen también en la medida en que avanza implacable la precariedad en el empleo y el desarrollo de la economía sumergida. Junto a los desequilibrios sociales se constata también un avance en los desequilibrios territoriales. En los presupuestos no se contempla un fondo de nivelación cuya discusión se aplaza hasta junio de 1994 y se congela el fondo de compensación interterritorial, una congelación que supone en términos reales un decrecimiento sustancial.
Todavía no se ha asumido que el Estado está compuesto por 3 administraciones, la central, la autonómica y la local. Y esa falta de asunción profundiza el desequilibrio institucional. Los ayuntamientos españoles, que son Estado, siguen siendo algo totalmente secundario y subalterno. De los 23 puntos que la Administración central ha perdido de peso en el sector público, solo 3 han ido a la Administración local. Consecuentemente, con ello, y siguiendo una tónica de intensidad creciente, van disminuyendo las transferencias a las corporaciones locales. Y esto es consecuencia de los principios y prácticas de política económica que, obviando los contenidos más avanzados de la Constitución, han determinado una acción de gobierno caracterizada por una filosofía tecnocrática que cree de manera sectaria que la iniciativa privada es la única que puede relanzar la economía. Un reparto de los sacrificios clarísima y crecientemente escorado hacia lo que menos poseen en beneficio de los que más tienen. Una ausencia de acuerdo social como consecuencia de una posición gubernamental que plantea diálogo con las palabras y lo rompe con los hechos. Ni siquiera se ha tenido en cuenta el dictamen del CES, del Consejo Económico y Social, sobre la llamada ley financiera. Ha habido un razonable y lógico planteamiento en torno a 2 pilares básicos para un acuerdo: la atención prioritaria al relanzamiento económico, la equidad en la aportación del esfuerzo. La respuesta ha sido y es: primera, congelación salarial para los empleados públicos. En segundo lugar, moderación salarial por debajo de la inflación, recortes en la protección del desempleo, disminución del poder adquisitivo de las pensiones, aumento de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo, desfiscalización discriminada de beneficios, insuficiente dotación presupuestaria para la inversión pública y ausencia de diseño de políticas industriales. En concordancia con todo ello, pedimos la devolución del proyecto de presupuestos generales del Estado para 1994 y la llamada ley financiera que lo acompaña. Y lo hacemos desde nuestro convencimiento profundo de que es posible otra política económica totalmente consecuente con la consecución de un Estado social y democrático de derecho. Una política económica basada y fundamentada en los supuestos y en las líneas programáticas tantas y tantas veces expresadas por nuestra fuerza política, por nuestro grupo parlamentario en esta tribuna, y que no son sino el despliegue de políticas activas basadas en el de desarrollo sostenible. Sin embargo, nos creemos en la obligación de plantear, al finalizar nuestra intervención, algunos elementos que dan otra orientación presupuestaria más conforme con una situación política desde la izquierda. La aplicación de dicha orientación debe realizarse en el ámbito de una programación plurianual y con postulados radicalmente diferentes. Nuestro grupo parlamentario cree que se puede garantizar un nivel suficiente de cobertura a las necesidades sociales. De la misma manera, creemos preciso un esfuerzo inversor que responda a los criterios de utilidad social, respeto al medio ambiente y generación de empleo. En este sentido, planteamos modificar la concentración de inversiones en infraestructuras de autopistas y autovías y dirigir la inversión hacia un transporte intermodal que prime el ferrocarril, la potenciación de gastos en I+D y en energías renovables. Para atender las prioridades del gasto público que nuestro grupo parlamentario demanda, es preciso actuar en 2 frentes conjuntos: la lucha contra el fraude y el incremento de los ingresos públicos. En este sentido, planteamos la reducción de ciertos gastos fiscales, la potenciación en la recaudación del impuesto sobre el patrimonio y la creación de nuevas figuras tributarias como el impuesto sobre viviendas desocupadas, sobre los bienes suntuarios y la tasa de aplicación ecológica. Algunas de estas figuras impositivas ya han sido presentadas por nuestro grupo en esta Cámara para su debate. Estas actuaciones, junto con el mantenimiento del déficit público en los niveles liquidables para el presente año, pueden suponer un margen adicional que permitiría preservar las prestaciones y gastos sociales y emprender políticas activas para la creación de empleo. Y además, y por imperativo de la solidaridad internacional, iniciar el proceso de aplicación del 0,7% del PIB al desarrollo sostenible del tercer mundo. Y a partir de ahí podemos debatir y hablar de la moderación salarial. La austeridad es un valor siempre necesario y en estos momentos más aún. Nuestro grupo parlamentario estaría dispuesto a discutir sobre dicha cuestión, sabiendo que la aplicación de cualquier medida en ese sentido debe realizarse siempre tras el diálogo con las organizaciones sindicales. Hablemos de moderación salarial
Y para ello, hablemos previamente de tres cuestiones. Primera, reparto del empleo, eliminación de las horas extraordinarias y erradicación del pluriempleo. Segunda, creación de un fondo obligatorio de inversión en cada empresa y en cuyo control intervengan los trabajadores. El problema no es la generación del excedente. Sin excedente no hay empresa ni beneficios, es obvio. En lo que nuestro grupo parlamentario pone énfasis es en el control del uso de una parte de ese excedente a fin de que el mismo se aplique a la inversión que genere más riqueza y, por ende, combata el paro. Nuestro grupo parlamentario presentará con brevedad una proposición de ley sobre los fondos de inversión obligatoria. Y, en tercer lugar, el salario indirecto, es decir, políticas adecuadas en vivienda, educación, salud, prestaciones sociales, transporte, cultura, etc. Porque si no es así, la moderación salarial no es un instrumento para ir creando una sociedad más justa y más igualitaria, sino que es la excusa para conseguir lo que estos presupuestos y la ley financiera que los acompaña expresan: un punto álgido del gigantesco expolio que se ha venido haciendo con las rentas del trabajo. Y, señorías, se ha dicho con solemnidad que el dilema fundamental es socialismo o barbarie. El que les dirige la palabra cree firmemente en la acertada formulación del dilema. Sin embargo, a veces, y en razón del realismo y de las coyunturas sociales y políticas, se impone una gradación entre ambos extremos de la antinomia. Pero estos presupuestos generales para 1994 no están, ni muchísimo menos, ni siquiera en el campo ponderable y relativo del término medio. La política económica que se está haciendo y estos presupuestos generales siguen escorándose hacia el polo opuesto al socialismo.